Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez con un nuevo video y hoy vamos a ver problemas. Plantear un sistema de ecuaciones para poder resolver un problema. Por ejemplo, acá tenemos la suma entre dos números es 64 y uno de ellos es el triple del otro. Tengo que de acá sacar dos ecuaciones y con dos incógnitas cada una. Así que primero vamos a tratar de identificar ¿cuáles son esas incógnitas? Al leer el problema, que me dice la suma entre dos números es 64 y uno de ellos es el triple del otro. La pregunta es, ¿cuáles son esos números? Justamente. Así que estos dos números de los cuales me están hablando acá en el enunciado y que luego me pregunta su valor, son mis incógnitas, son los valores desconocidos. Podemos llamarlo X e Y, dos valores, dos números, tengo que usar dos letras distintas. Y ahora tratamos de identificar que me tienen que dar como dos datos distintos en los que intervengan estos dos números. Uno le va a dar lugar a una ecuación y el otro a la otra ecuación. Entonces, cuando yo estoy leyendo que dice la suma entre dos números es 64, esta primera oración que tengo acá, la suma entre dos números es 64, me tiene que dar la cantidad de datos suficientes como para armar una ecuación. Si yo tengo dos números, X e Y la suma es 64, lo puedo escribir entonces como que X más Y es igual a 64. Y después tengo otra oración y me van a dar otro dato más. Uno de ellos es el triple del otro. Entonces, seguimos hablando de estos números. Uno de ellos, por ejemplo, X, es el triple del otro, es igual al triple del otro número. Y ahí tengo las dos ecuaciones con las dos incógnitas que acabo de plantear para poder resolver el problema y saber cuáles son estos dos números. A partir de acá puedo usar método de sustitución o método de igualación, como yo quiera, si conocen otros métodos también. En este caso vamos a usar el de sustitución, ya que tengo acá despejada la X, todo lo que la X vale lo voy a reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces la ecuación de arriba me va a quedar. En lugar de X voy a escribir lo que la X vale y voy a seguir con el resto de la ecuación, más Y igual a 64. Ahora me queda una ecuación que está totalmente escrita con una sola incógnita, es decir, con la Y. Así que la despejo como una ecuación cualquiera. 3Y más Y es 4Y igual a 64. La Y es igual a 64 sobre 4. Y eso significa que la Y vale 16. Bien, pero también tengo que calcular la X. Así que de acá, que tengo la X despejada, voy ahora a utilizarlo para reemplazar a la Y por lo que sé que la Y vale. Por lo tanto, la X va a ser igual a 3 por 16, que me da 48. Y como en los problemas suele haber una pregunta, o por lo menos están expresados en lenguaje coloquial, hay que también responderlos en lenguaje coloquial. Así que cuando yo quiera dar una respuesta, voy a decir, me preguntan, ¿cuáles son esos números? Los números son 48 y 16. Y ahí entonces estamos terminando con el problema. Vamos a poner la respuesta acá abajo de todo y acá me quedaría el problema resuelto. En realidad esto no es nada novedoso porque plantear ecuaciones para resolver un problema ya seguramente habrán visto con anterioridad. Ahora el tema es plantear dos ecuaciones, es decir, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder resolverlo. Vamos a ver otro ejemplo. Este problema dice, en un estacionamiento hay 22 vehículos entre motos y autos. Si en total se cuentan 78 ruedas, ¿cuántos autos y cuántas motos hay? Claro que la cantidad de ruedas que tiene un auto no es la misma cantidad de ruedas que tiene una moto, así que de alguna manera eso me va a condicionar la forma en que yo tengo que escribir la ecuación.
Por un lado, si a mí me preguntan cuántos autos y cuántas motos hay, estas van a ser mis incógnitas y le voy a poner una letra para cada uno. Por ejemplo, a la X, a la cantidad de autos, que es mi incógnita, una de mis incógnitas la voy a llamar X, y a la cantidad de motos, lo otro que quiero averiguar, lo voy a llamar Y. Entonces, cuando yo empiezo a leer el problema, me dice que en un estacionamiento hay 22 vehículos entre motos y autos. Todo esto que aparece, digamos, como en una primera oración, todo esto me tiene que dar la pauta, los datos necesarios para armar la primera ecuación. En un estacionamiento hay 22 vehículos entre motos y autos. Significa que si yo a la cantidad total de autos le sumo la cantidad total de motos, me tiene que dar un total de 22 vehículos. Y después me aparece otro dato. Me dicen que en total se cuentan 78 ruedas. Claro que la cantidad de ruedas, como decíamos hoy, que tiene un auto no es la misma que la cantidad de ruedas que tiene una moto. Nosotros sabemos que un auto tiene 4 ruedas, es decir, que si X es la cantidad de autos que tengo, la cantidad de ruedas de auto, para saber la cantidad de ruedas de auto, voy a tener que multiplicar a X por 4. Es decir, si tengo un auto, multiplico por 4 y me va a dar 4 ruedas de auto. Si tengo un auto, voy a tener 4 ruedas de auto. Si tengo 2 autos, en cambio, voy a tener 8 ruedas de autos. Y si tengo 3, voy a tener 12. Y si tengo 4, voy a tener 16. Y así sucesivamente. Por cada auto, 4 ruedas. Esto va a significar que si X es la cantidad de autos, cuando yo a X lo multiplico por 4, voy a obtener la cantidad de ruedas de auto, nada más que de auto. Pero a esto le debería sumar la cantidad de ruedas de moto para tener la cantidad total de ruedas. El tema es que la moto tiene solo 2 ruedas. Entonces, si I es la cantidad de motos que yo tengo, que hay en el estacionamiento, por cada moto tendré que multiplicar por 2 para saber cuántas ruedas de moto tengo. Entonces, por ejemplo, una moto, 2 ruedas. 2 motos, 4 ruedas. 10 motos, 20 ruedas. Y así sucesivamente. Es decir, que a la cantidad de motos la tengo que multiplicar por 2 para saber la cantidad de ruedas de moto que hay. Y cuando yo sumo, por un lado, la cantidad de ruedas de auto y le sumo la cantidad de ruedas de moto, me va a dar como resultado la cantidad total de ruedas que puedo contar en el estacionamiento. Y en el estacionamiento, la cantidad total de ruedas son 78, o es 78. Entonces, este sería el sistema de ecuaciones. Acá tengo ya las 2 ecuaciones. Por un lado, X más Y es igual a 22, si cuento solamente los vehículos, y 4X más 2Y igual a 78 si estoy contando las ruedas de los vehículos. Y ahora para resolver, bueno, puedo hacer tanto por igualación como por sustitución. Me da igual. Como hoy usé sustitución, ahora voy a usar el otro, el de igualación. Así que voy a despejar, por ejemplo, la Y de ambas ecuaciones. Si despejo de la primera, me va a quedar que Y es igual a 22 y la X pasa restando. Y si despejo la Y de la segunda, me va a quedar que 2Y es igual a 78, el 4X pasa restando, y para que la Y quede sola, el 2 tiene que pasar dividiendo. Entonces, ahora, entre todo lo que la Y vale en la primera de las ecuaciones y todo lo que la Y vale en la segunda, voy a hacer la igualación. Entonces me va a quedar así: 22 menos X igual a 78 menos 4X sobre 2.
Acá es como si hubiera un 1, puedo pensarlo como una proporción y multiplicar en cruz por la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces me queda 2 por 22 menos x igual a 1 por, no hace falta ni siquiera escribirlo, 78 menos 4x. Aplico la propiedad distributiva en el primer miembro, el otro me queda exactamente como estaba, y para despejar voy a pasar el 4x para acá sumando y el 44 para el otro lado restando. Por lo tanto, me va a quedar que 2x es igual a 34 y que x es igual a 34 sobre 10, perdón, me estaba poniendo el resultado, 34 sobre 2, que me da 17. Y así puedo llegar al primero de los resultados, es decir, que la cantidad x, que era la cantidad de autos, me dio 17. Pero todavía me falta calcular la y. Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas dos expresiones. Obvio que voy a utilizar la más sencilla. Así que de acá voy a cambiar la pantalla. De y igual a 22 menos x, ahora que sé que la x vale 17, puedo calcular la y haciendo la resta. Es decir, que la y me da 5. Bien, por lo tanto, la cantidad de autos, que era x, es 17 y la cantidad de motos es 5. Y eso lo voy a escribir en una respuesta. Decía cuántos autos y cuántas motos hay, entonces voy a decir, hay 17 autos y 5 motos en el estacionamiento. Bien, y esto por supuesto lo voy a poner en un lugar que sea un poco más visible ahí abajo. Entonces, nuevamente les repito, no hay mucho de novedoso acá, es sobre todo utilizar los conocimientos que ya teníamos para resolver este tipo de ecuaciones. Espero que les haya servido el video y nos vemos en el próximo.